Yo empecé a trabajar el asunto del arte, yo creo que más o menos por accidente, no sé qué tanto en realidad fue por accidente y qué tanto porque me di cuenta que ya lo estaba haciendo. Yo empecé en los 90, más o menos como en el 90 de hecho, a editar un fanzine, bueno, era un cómic al principio, después fue un fanzine. Y lo mío era más como la literatura y el video, en realidad la novela. No me acuerdo si empecé a hacer video porque me di cuenta que el asunto de la novela no funcionaba o que hacía novela porque en realidad lo que quería hacer era cine. Pero un buen día me di cuenta que estaba haciendo cosas que si las llamaba arte, funcionaban. Y si no las llamaba arte, eran cosas como un poco como raras o fuera de como de contexto. Entonces, yo creo que como muchas personas de mi generación empecé a llamarlas arte, ¿no? Y ya, también hubo como, bueno, y eso tiene que ver con la siguiente pregunta que me decías, que es ¿por qué estos medios, no? Más o menos como en el 93 me pasó que me di cuenta que no me estaba comunicando realmente con la gente que me interesaba comunicar, veía, o sea, eran más o menos como tiempo de entre generación X en Estados Unidos, en la frontera en México, como más o menos, ¿no? Pero no tanto, y el asunto como el vape, ¿no? Pero me di cuenta que si me conectaba a internet tenía más posibilidades de comunicarme con gente que me interesaba estar comunicándome, y esa cosa llevó a todo lo demás, ¿no? El asunto de estar en internet me hizo entrar en contacto como con una dimensión, digamos, como más grande de la literatura que tenía que ver con lo electrónico. Aparte en esos tiempos estaba como trabajando como DJ y colaborando con Bostich, era como la segunda persona, digamos, en Bostich, y antes de que hiciera Nortec, ¿no? O sea, mucho antes, como 4 o 5 años. Y, y pues una cosa llevó a la siguiente, ¿no? Y creo que casi a finales de los 90, como en el 97, me invitaron a una exposición, a un festival de arte e instalación, y pues yo no entendía como nada de eso, no me interesaba realmente. Y más adelante me convencieron de que entrara a una exhibición donde estaba participando Miguel Calderón y otra gente que no recuerdo en este momento quién era, creo que Carlos Amorales, Alora y Calzadilla. No recuerdo los otros nombres, pero fue una exhibición en Nueva York y fue la primera vez que tuve una curadora, y era como una especie de chat sobre el Love Parade, una bot, una inteligencia artificial, y como era un documental con Atari Teenage Riot, el Cater y otros grupos de hardcore digital. Facebook empezó porque en el 2005 empecé a administrar un servidor propio. Entonces este servidor, bueno, al mismo tiempo estaba en la escuela llevando clases de ecología económica, y fue una de las primeras veces que empecé como a estudiar en serio el asunto del capitalismo, y aprendí por primera vez cosas como costo de oportunidad y cosas así como muy básicas, ¿no? Y al mismo tiempo por los mismos trabajos que veía en la escuela me di cuenta como que había que administrar recursos en, no sé, como en un servidor, recursos económicos, de ecología económica o de economía van a ser muy simples como la memoria, el disco duro, la memoria RAM, el disco duro, el ancho de banda y no me acuerdo qué más. Entonces se me ocurrió que este servidor que estaba manejando tenía que tener como un sistema económico para no tomar decisiones políticas equivocadas, sino todo manejarlo como economicistamente o algo por el estilo, ¿no? Entonces empecé con este proyecto que es Space Bank, y pronto tuvimos como entrada de dinero, ingresos, demás. Entonces lo que hacía Space Bank al principio era básicamente manejar ingresos y egresos, e invertir en cosas que tuvieran sentido para el proyecto a nivel económico, ¿no? Entonces, qué contenido íbamos a producir, cómo lo íbamos a comercializar, empezamos a vender passwords,
y rápida y espacio en el disco duro, y rápidamente tuvimos el suficiente dinero como para abrir una cuenta en el banco, empezar a invertir en la bolsa mexicana de valores y etcétera, ¿no? Entonces así fue creciendo hasta que empecé a comprar como productos zapatistas para venderlos y dije, bueno, ¿por qué no hago como un fondo mutuo de inversión que mezcle proyectos de tácticos media, proyectos literarios, mmm, productos zapatistas, acciones de la Bolsa Mexicana de Valores? Y así siguió creciendo y creciendo. Bueno, en este momento tocó como la crisis financiera, que fue como bien fuerte, ¿no? Y después de eso y bueno, hice una bolsa de valores virtual con empresas virtuales. O sea, cada empresa virtual es como un proyecto web donde trabaja gente real y que lo cotiza, digamos, un algoritmo que mide 40 diferentes valores de Internet, como apreciación del dominio, visitas, ranking en Google o en Alexa o en varias cosas. Y después de eso, lo que hice fue inventar una moneda virtual que fue el Digital Material Sunflower, que es una de 3 monedas virtuales que incluyen en el Currency Converter de Apple. Y bueno, y eso ya lleva más o menos 7 años funcionando, ¿no? Digamos que la reserva o el respaldo cambia. A veces hemos tenido semillas de Ai Weiwei, ahorita tenemos semillas de Ai Weiwei, pero a veces son Linden Dollars de Second Life, o a veces son sintetizadores análogos o viejos, ¿no? O diferentes cosas, pues, o canastas como de acciones virtuales o acciones reales, por lo cual la moneda flota y todos los días va cambiando de precio en comparación con todas las otras monedas del mundo, ¿no? Pero sí hay como una relación accidental entre los girasoles, entre las semillas de girasol de Ai Weiwei y la moneda esta, que tiene que ver con el maoísmo. Se llamaba Digital Maoist Sunflower, girasol maoísta digital. La idea era que, bueno, esa, ¿no? Entonces eran girasoles y un día descubrí por accidente también, ¿no? Los girasoles, las semillas de girasol de Ai Weiwei, me encantó la semilla de girasol, aunque no me gustaba como el discurso liberal que maneja Ai Weiwei, ¿no? Me parece como que es mucho más interesante, digamos, el yuan chino, o no sé, no entiendo yo mucho a Ai Weiwei. Entonces me pareció que era como una buena. Bueno, él habla de cómo los girasoles, de cómo Mao Zedong era bueno, en la Revolución Cultural decían que Mao Zedong era el sol, los chinos o el pueblo chino eran los girasoles, y a él se le ocurrió hacer como los semillas de girasol, bla, bla, bla. Pero nada más es una coincidencia, ¿no? En realidad. O sea, yo creo que con la producción que hago, a veces siento como que si no me pongo a hacerla, no la voy a encontrar en otro lugar, ¿no? Entonces, en no sé, el trabajo de los últimos años tiene mucho que ver con lo económico, ¿no? Como con una producción cultural que no está, digamos, tan vinculada al petróleo mexicano, ¿no? Digamos, cuando veo todo o mucho del arte que se hace en México y que está como patrocinado, digamos, por Conaculta, y que no tiene que ver con lo que ocurre en México a nivel social, que dices, ¿cómo puede ver que hay 60,000 muertos y los artistas siguen haciendo girasoles, ¿no? No sé, ¿no? Arena, ¿no? Cosas así, o los poetas escribiendo, no sé, ¿no? Entonces yo sentí en algún momento, en el 2005, fue como en el 2004, 2005 fue un punto de quiebre muy fuerte dentro de mi producción, porque veía como que va a fallar la economía, que el arte es insostenible, y sentía que había que buscar como una autonomía o un mercado que apoyara esta producción para no depender
de la política cultural mexicana, ¿no? Entonces, creo que de algún modo se logró que exista este mercado y que Spacebank lo ayuda como a que funcione y que existe en la medida en que puede funcionar, ¿no? Entonces, quizás es muy chiquito, pero es sostenible, ¿no? Y eso me parece increíble realmente, ¿no? Entonces, como la posibilidad de existir sin tener que caber en los museos, o sea, estos donde vas a entrar y tener como compromisos y todo eso, pues me parece genial, ¿no? Y eso es otra cosa bien importante que lo que yo hago, supongo que sí es arte, porque cuando veo el arte que se presenta en los museos digo, ¿qué es esto, no? O sea, no sé si estamos de acuerdo, pero muchas veces el arte ni siquiera es inteligente, los artistas no son particularmente brillantes, ¿no? De hecho, un curador normalmente le cierra la puerta a una persona que tiene ideas o que lo puede como oscurecer o opacar, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta como mucho de este arte crítico que tiene ideas, porque pues, el arte no nada más tiene que ser como estética, ¿no? Y en el peor de los sentidos, ¿no? Además, ¿no? Entonces, pues no sé, siento que en internet puede existir esto muy bien y, y me gusta que pueda existir así, ¿no? Y si puede existir en la calle, qué mejor. No sé. No. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Como también no hacer algo que no quepa en el mundo, ¿no? Como hay gente que se muere tratando de hacer lo que, no sé, como su arte y me parece como una locura, ¿no? Como que cada quien tiene que hacer lo que puede hacer mientras haya alguien que lo reciba bien, ¿no? Y si no lo reciben bien, pues no lo haces y te vas a hacer otra cosa, ¿no? Entonces eso me interesa mucho, que sea económico, ¿no? Que quepa, ¿no? Que no se pierda como el balance, ¿no? Y, y otra cosa todavía más importante es que haya una o dos personas con la que te puedas comunicar, ¿no? Entonces, cuando hay una o dos personas con las que te puedes comunicar, pues realmente ya no te interesa como, no sé, o sea, que te escuchen 1 millón de personas, ¿no? Por ejemplo, yo antes colaboraba en un programa de radio y de radioactivo y escuchaban 1 millón de personas, pero nadie oía, ¿no? Nadie le interesaba y a veces estás con un amigo o dos y ahí es cuando se da esa comunicación, ¿no? Entonces, creo que eso también se trata para mí lo que hago, ¿no? Como encontrar a esas una o dos personas que entienden y le interesan.